Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice: todo objeto sumergido parcial o totalmente en un fluido recibe un empuje igual al peso del fluido desalojado. Esto básicamente es que cada que nosotros queremos sumergir un cuerpo en un fluido, dígase agua, este fluido va a generar una fuerza que lo va a empujar hacia arriba. Básicamente el empuje es la fuerza ascendente que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido total o parcialmente en él. Ahora bien, matemáticamente tenemos lo siguiente: el empuje puede ser igual al peso en el aire que tiene un cuerpo menos el peso en el agua. Si bien en la fórmula se involucran lo que es peso en el aire y peso en el agua, realmente estamos hablando de un peso real que es fuera del líquido sumergido o del fluido sumergido, y el peso aparente, donde sería el peso cuando se mide dentro de ese fluido. También tenemos la fórmula: empuje es igual a densidad por gravedad por volumen del líquido desplazado. Aquí, como vamos a usar problemas donde esté totalmente sumergido ese cuerpo, el cuerpo dentro del agua o dentro de cualquier otro líquido, vamos a considerar que el volumen del cuerpo es el mismo volumen del líquido desplazado. Y de ahí también tenemos otra fórmula. Habrá problemas donde me digan directamente el dato del peso específico. Por lo tanto, el empuje también es igual a peso específico por volumen. Vámonos con este primer problema. Nos dice: un bloque sólido se pesa en el aire con un dinamómetro y este marca 150 newtons. Luego, el bloque se sumerge completamente en un recipiente con agua pura y el dinamómetro marca ahora 118 newtons. Calcula el empuje que recibe el objeto y el volumen de este. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos dan el peso en el aire, peso en el agua y nos dan una densidad. ¿Por qué nos dan una densidad? Ahorita vamos con eso. Primero, me piden calcular el empuje. Para empuje tengo la fórmula: empuje es igual a peso en el aire menos peso en el agua. Entonces empuje va a ser igual a 150 newtons menos 118 newtons. Entonces hacemos la resta y nos da 32 newtons. Hasta ahí fue la parte sencilla. Ahora bien, la segunda parte del problema me pide el volumen del cuerpo. Entonces, como volumen del cuerpo es el mismo que el volumen del líquido desalojado, vamos a calcular ese volumen. ¿Con qué? A partir de otra de las fórmulas que mencionamos anteriormente de empuje. Hay una fórmula que me dice que empuje es igual a densidad de líquido por gravedad por volumen. Entonces, ya tenemos el empuje. En el caso de la densidad, como nos están diciendo en qué líquido está sumergido ese cuerpo, vamos a usar entonces la densidad de ese líquido. La gravedad es una constante, entonces simplemente vamos a hacer el despeje para calcular el volumen. Entonces, ¿cómo quedaría? Volumen es igual a empuje sobre densidad por gravedad. Al realizar este empuje, simplemente ya solamente tenemos que sustituir los datos: 32 newtons entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer la multiplicación de abajo tenemos 9810 newtons sobre metro cúbico, entonces 32 lo divido sobre esa cantidad y tengo un volumen de 0.00326 metro cúbico. Para este segundo problema es algo más sencillo. Nos dice: un bloque de madera tiene un volumen de 0.42 metros cúbicos y se sumerge totalmente en agua dulce. ¿Cuál es el empuje experimentado? Entonces aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos el volumen, tenemos la densidad del agua y tenemos la gravedad, porque vamos a tener que usar la gravedad. Como no me dan peso específico, entonces la fórmula que voy a usar es empuje es igual a densidad del agua por gravedad por volumen. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a multiplicar 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.42 metro cúbico. Al realizar la multiplicación nos da 4120.2 newton como la fuerza de empuje.
Para este tercer problema tenemos un problema sencillo, solamente que involucra un despeje. Nos dice, un objeto sumergido en agua experimenta una fuerza de empuje de 620 newtons. El peso específico del agua es de 9810 newtons. Nos preguntan, ¿cuál es el volumen del objeto sumergido? Entonces, básicamente nosotros tenemos estos datos, el peso específico y el empuje. A partir de la fórmula empuje es igual a peso específico por volumen, podemos hacer un despeje. Y el despeje simplemente sería cambiar de lugar lo que sería el peso específico, como está multiplicando el volumen, pasa realizando la operación contraria, entonces estaría dividiendo al empuje, quedando la fórmula volumen es igual a empuje sobre peso específico. Ya teniendo ese despeje, simplemente vamos a dividir 620 newton, que era nuestro empuje, entre el peso específico de 9810 newton sobre metro cúbico. Al realizar la división, tenemos un total de 0.0632 metro cúbico. Y por último, este no es tan difícil, solamente que está bastante largo. El problema dice, un objeto de material denso y de forma irregular se sumerge completamente en un tanque que contiene agua dulce. Al sumergirlo, un dinamómetro muestra que el peso aparente del objeto es de 450 newtons. Si se sabe que el volumen del objeto es de 0.02 metro cúbico, calcula el empuje, el peso real del objeto y la masa total del objeto. Entonces, lo más sencillo de calcular va a ser el empuje, pero bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el dato del peso en el agua. ¿Cómo sé que es el peso en el agua? Porque me dice peso aparente. En nuestra fórmula que vimos anteriormente, peso en el agua siempre va a ser el peso aparente. Entonces, tenemos un peso aparente de 450 newtons. Tenemos un volumen de 0.02 metro cúbico. Tenemos la densidad, aunque no me lo dicen directamente, al ser agua dulce vamos a usar la constante de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos lo que sería la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, con eso, vamos a calcular primero el empuje. No tengo peso en el aire porque eso es lo que me están pidiendo en el segundo inciso. Entonces, voy a tener que calcular lo que sería el empuje con la fórmula empuje es igual a densidad por gravedad por volumen. Entonces, empuje va a ser igual a 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 0.02 metro cúbico. Al realizar la operación nos da un empuje de 196.2 newton. Ahora, ¿qué sigue? El peso real del objeto en el aire. Entonces, tenemos la fórmula que me dice empuje es igual al peso en el aire menos peso en el agua. Leída de otra manera sería peso real menos peso aparente. Pero ahora lo que yo quiero conocer es el peso real. Entonces básicamente voy a hacer un despeje en donde el agua que tiene signo negativo lo paso al otro lado de la ecuación, va a pasar con signo positivo y entonces quedaría la fórmula peso en el aire o peso real es igual a empuje más peso en el agua. Entonces vamos a sumar lo que sería el empuje de 196.2 newton más 450 newtons. Al realizar la operación tenemos un peso real de 646.2 newton. Ahora bien, ya tenemos el peso real y tenemos un peso aparente. Nos están pidiendo calcular la masa total del objeto. ¿Qué peso voy a utilizar aquí? Bueno, pues voy a utilizar el peso real, que es el que acabamos de calcular. Entonces, hay una fórmula que vieron en Física 1 que dice peso es igual a masa por gravedad. Haciendo un despeje nos queda que masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces voy a dividir 646.2 newton entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí que voy a realizar una simple división y simplemente nos va a quedar 65.87 kilogramos. Y con eso queda completo los ejemplos para este video. Nos vemos.